En correspondencia a los que habéis sido puntuales, intentamos empezar más o menos de forma puntual. Como digo, gracias sobre todo y en primer lugar por asistir a esta nueva presentación de una nueva edición del estudio Navegantes en la Red. Como veis, llevamos ya 14 ediciones. Me gustaría en primer lugar presentar a las personas que me acompañan en la mesa. En primer lugar, a mi izquierda está Luis Pistoni, representando a ODEC. ODEC es, digamos, nuestro tradicional patrocinador desde hace unas cuantas ediciones. Y no solo es patrocinador porque además es la compañía que nos ayuda y nos hace, por un lado, todo el desarrollo de lo que es la encuesta online y todo el soporte técnico para desarrollar este estudio. A mi derecha, Fernando Santiago, que es el que va a llevar el peso de la presentación y presentaros los principales resultados de esta nueva edición de Navegantes. Fernando es director técnico de IMC y es el responsable, junto con Víctor Escribano, de mi izquierda, en el desarrollo de este estudio. Bueno, como sabéis, esta encuesta, no sé si como dice la nota de prensa, es la de mayor dimensión o mayor muestra en el estudio de Internet, pero desde luego sí es el estudio con una, digamos, mayor o larga trayectoria. Tener en cuenta que este estudio se comienza en el año 96, es decir, prácticamente en la prehistoria de Internet, cuando la penetración apenas llegaba al 1%. Evidentemente esta situación que existía hace 16 años parece que bueno, lo que ha pasado no es algo más que una historia, sino una auténtica revolución en la propia evolución del medio. El objetivo del estudio es muy claro y siempre lo ha sido. O sea, esto, más que un estudio, digamos, representativo de la población internauta, sobre todo por el perfil de la gente que ha colaborado y que responde a esta encuesta, refleja más lo que llamamos en el ámbito anglosajón los trendsetters, es decir, aquellos individuos con mayor uso del medio, y de alguna forma siempre ha sido un estudio que ha mantenido o ha mostrado indicadores importantes de cara a la evolución o la futura evolución del medio Internet. Como siempre, este estudio que marca tendencias, lo que intentamos también en el cuestionario es cada año incorporar nuevas cuestiones, nuevas preguntas, al hilo sobre todo de lo que es novedad o los nuevos movimientos que se producen en el medio. Este año, como luego os presentará más a fondo Fernando, pues por citar alguna de las 4 principales novedades, pues la primera es todo lo que es profundización en algo que ya contemplamos en el estudio de otros años, pero este año hemos querido darle una mayor relevancia a todo lo que es el uso de Internet de movilidad, es decir, el fenómeno de los smartphones, el fenómeno de las tablets, etcétera, cómo ha influido en usos y comportamientos en la utilización del medio. Otra importante novedad es algo también muy de actualidad, que tiene que ver mucho con la regulación, tiene que ver mucho también con la medición, que es la opinión del internauta sobre posibles regulaciones en torno a las cookies, es decir, esas especie de, haciendo la definición atracción galletas, que se meten en nuestro ordenador y de alguna forma van midiendo lo que hacemos, cómo lo hacemos, dónde navegamos, etcétera, etcétera. Otro aspecto importante es la geolocalización, que está muy relacionado con lo que hablábamos del tema de movilidad. Esperemos que este año también arrojamos luz sobre aspectos importantes en el área de geolocalización. Y por último, por mentar algo, pues algo de lo que más se pareciera a la prensa, algo que ha sido, digamos, el boom regalo de estas navidades, que es el tema de los libros electrónicos, hasta qué punto los libros electrónicos han cambiado y han modificado incluso comportamientos tan enraizados en el mundo de Internet como romper esa tendencia al gratis total que existe en la red. Como sabéis, este es un estudio que está abierto a asociados, no asociados, a la comunidad periodística, profesional. Es un estudio que tenéis disponible desde
desde hoy está colgado en nuestra web y ahí tenéis, bueno, aparte que os hemos dado un CD, toda la información la tenéis disponible. Y por último me gustaría finalizar esta introducción con los agradecimientos. En primer lugar, agradecimientos a los más de 300 sites que han colaborado colgando banners para la realización de esta encuesta. Agradecimientos a ODEC, como he dicho al principio, como patrocinador de este estudio, sin cuya colaboración difícilmente sería abordable un estudio que de alguna forma es gratuito y se distribuye entre toda la profesión. O Páginas Amarillas, que también es un colaborador tradicional en este estudio, que es el que aporta todo lo que son los regalos o incentivos. Por cierto, tenemos hoy presente además a alguien que nos viene desde Valladolid y luego le haremos la entrega a José María Muñoz, que es en representación de una parte importante que tenemos que agradecer, es decir, a los 34.000, más de 34.000 participantes este año en el cuestionario. Bueno, yo antes de ceder la palabra a Fernando me gustaría que Luis, pues, digamos, por la parte que le corresponde, por la parte técnica y desarrollo del estudio, pues bueno, hiciera también una introducción sobre lo que ha sido el soporte y la infraestructura técnica que ha aportado aquí ODEC. Bueno, gracias Carlos, gracias a todos vosotros también por colaborar, aunque sea en este caso en la difusión también del estudio de navegantes que patrocinamos. Entonces, ODEC, al margen de su papel como patrocinador y por tanto colaborador en llevar a término el estudio, juega un papel tecnológico. Dentro del proyecto de navegantes, ODEC aporta toda la infraestructura de software y de hardware necesario para llevarlo a término, para recoger las entrevistas en definitiva. Y sí queríamos resaltar que desde el pasado año iniciamos un cambio tecnológico, es decir, hasta el pasado año de hecho el cuestionario era un cuestionario continuo, con una tecnología más antigua y que se colgaba en unos servidores de Estados Unidos, pues sin embargo desde el pasado año y continuamos evolucionando en este año, ya no se cuelga en Estados Unidos, sino que se cuelga directamente en los servidores del Centro de Proceso de Datos de ODEC, está residente en nuestros servidores de Gandía, en este caso, y se utiliza el software de la plataforma de encuestas de ODEC llamado Ulises. No es un cuestionario hecho, es una programación ex profeso, sino que se utiliza una plataforma de encuestación, una plataforma para realizar las entrevistas llamada Ulises. De hecho, esta plataforma evolucionará en unos meses hacia un nuevo producto que se denominará Complet y que, por ejemplo, entre otras novedades, ya para la próxima edición de Navegantes, permitirá rellenar el cuestionario desde plataformas smartphone, plataformas Android, plataformas iOS, adaptándose el cuestionario directamente a esa plataforma, es decir, no que el navegador estemos leyendo en un smartphone, un navegador convencional y un cuestionario convencional, sino que directamente el cuestionario, al detectar que es un dispositivo de este tipo, se adaptará a esa plataforma. Hay que destacar que el número de entrevistas recogidas válidas, lo acababas de decir ya Carlos, son más de 34.000, pero destacaríamos que en algún momento, en los momentos punta, pues cuando han coincidido 3-4 sites que cuelgan el banner para acceder a la encuesta, se han llegado a soportar más de 1.000 entrevistas simultáneas, es decir, más de 1.000 internautas rellenando la entrevista a la vez. Todo eso en la plataforma de Gandía, que permite, para que os hagáis una idea también, cuando hicimos para el Instituto Nacional de Estadística el censo agrario, llegó a tener más de 10.000 respuestas simultáneas en la misma plataforma, dotada de toda la tecnología, digamos, un poco a la última, ¿no? Yo remataría casi diciendo que lo decía Carlos, pionero desde el año 96, pero deberíamos afirmar que Navegantes ha sido pionero, pero sigue siendo probablemente uno de los proyectos de investigación más ambiciosos y tecnológicamente más avanzados, donde hemos procurado, dado que es una investigación que recogemos el uso de Internet, procurar estar siempre en vanguardia, y así lo hemos hecho hasta ahora y vamos a seguir en el futuro. Nada más, gracias. Y ahora Fernando nos presenta las principales conclusiones de la edición de este año. Buenos días a todos. Veréis el material. Si no me importa, o cambiarse de sitio o movernos. Movemos el micro, no Sí. el estadio. Vamos a ver. A ver cómo te rodeamos. Una visita.
Ahí ya estamos. Bueno, buenos días a todos. Os decía que este estudio tiene muchísimo material, que además de lo que acaba de decir Luis, verdaderamente es un estudio bonito. A mí vamos, nos gusta a Víctor y a mí, pero a mí me resulta muy entretenido porque está muy pegado a cosas muy actuales, como podréis comprender hablando de Internet, ¿no? 14ª edición, más de 30 y pico mil encuestas, más de 300 sitios, 329 sitios. Y no vamos a ver toda la presentación que hay aquí. Lo que sí os recomiendo es que, independientemente de esta, que igual os la facilitan después, en la web hay todavía más material en línea con lo que vais a ver. Id rápido y al final, pues si os quedáis con alguna duda o alguna curiosidad que a lo mejor nos ha reflejado aquí y tenemos el dato, pues os lo decimos. Eso tiene que ver con el tema de auditoría, es uno de los elementos. Esto lo digo. Sí, está paralizado. Esto que acabáis de ver es una pantalla, porque este ordenador nos sirve como piloto de pruebas para la medición online. Entonces sabéis que hay dos medidores, como es una cosa que tiene que ver con esto, pues ya lo dejo caer, Nielsen y Comscore, y en concreto aquí acabáis de ver un lanzador que dice que se identifique el usuario que está. Es una de las metodologías. Como es una cosa muy actual y que vais a estar escuchando, aprovecho y os lo digo. Bien, estos serían todos los puntos que intentamos analizar en este estudio. Iremos rápido y donde nos vamos a parar, voy a intentar llegar hasta donde se habla Internet como espacio económico, básicamente porque no ha cambiado nada en la parte de las relaciones que tiene la gente a nivel económico, bien transacciones bancarias, bien otro tipo de consultas, bien las compras que se hacen. Francamente no ha cambiado nada. Están aquí recogidos los gráficos, los podéis consultar, pero no es donde está la chicha, la novedad de este año. La novedad de este año, lo dejo caer, lo verdaderamente fundamental está en que la eclosión de ciertos dispositivos móviles incide en formas y en usos y, por supuesto, en muchas cosas relativas, y hoy vamos a hablar bastante de tecnología de hardware y software. Es decir, es el hardware y el software aplicado a ese hardware el que está de alguna forma interviniendo, incidiendo en ciertos cambios, en ciertas pautas de comportamiento de estos internautas. Antes que nada, esto yo sé que es lo más duro, pero es preciso decirlo. Esto no es un estudio de población internauta, es un breve apunte metodológico. No es un estudio de población, es un estudio que se alimenta, es autoadministrado mediante el enlace a estos banners, a estos sitios web que nos facilitan el colocar el banner, y simplemente comparando datos brutos de lo que es lo más reciente, el Estudio General de Medios sobre población internauta y sobre el colectivo que nos contesta, veis en ese cuadrito las grandes diferencias. Es decir, aquí estamos trabajando con un perfil mucho más masculino. Hay una sobrerepresentación de hombres respecto a las mujeres colaboran mucho menos en este tipo de estudio, no sabemos tampoco muy bien por qué, bueno, intentamos llegar pero no llegamos. Es un perfil más joven, no penséis solamente en los más jóvenes, eso ya cambia, llevamos 14 ediciones, eso ha cambiado drásticamente si cogiéramos los primeros estudios. El perfil sigue siendo más joven que el internauta de la población, porque verdaderamente donde se está sobre-representando es entre 25 y 44 años. Es decir, ahí es donde tenemos el grueso del colectivo que nos contesta. Es además un colectivo mucho más habituado a la tecnología, con mayores tiempos de conexión, con muchos más usos del Internet. En definitiva, son heavy users y nos interesan precisamente porque lo que siempre nos dan son aspectos, nos dan huellas de tendencias a futuro. Y entonces nos interesa este colectivo, que es el más dinámico. Al menos digamos que ese es el interés básico y especial que tiene este estudio, conocer por dónde pueden ir los tiros a corto plazo y por dónde están yendo entre este colectivo. Bien, paso de esto, lo acabamos de decir, y esto es lo que os acaba de comentar. Simplemente, lo que veis en rojo, heavy users, esta gente heavy users de la población interna, más hombres, más jóvenes, mayor nivel de estudio, más urbanos, más activos, más tiempo conectados, en definitiva, mayor experiencia en Internet.
¿Qué hábitos presenta esta gente? Bien, lo fundamental que hemos visto, uno de los primeros resultados, es la implantación del uso cotidiano, el ayer siempre refleja el uso más cotidiano, y la última semana hace un poco la idea de la penetración que va adquiriendo estos dispositivos. Pues la implantación de este uso cotidiano es evidente en todos estos dispositivos móviles, y prácticamente el 65% lo utilizaron ayer. Ojo, de este 65%, prácticamente el 65% es a través del teléfono móvil, porque la penetración del tablet es más baja. Y lo que veis es que aquellos que nunca han accedido prácticamente ya son residuos en este colectivo. Siguen accediendo, pero no a través de dispositivos móviles, sino ordenador y portátil, ordenador fijo. ¿Qué nos encontramos este año? Este año sobre todo nos hemos encontrado que se frenan, por ejemplo, los accesos a los ordenadores fijos y al portátil, que había estado creciendo, sobre todo este último, en estos últimos años, y lo que despunta es el teléfono móvil, que crece hasta un 64% entre este colectivo. En tanto que el tablet, que básicamente no era residual, ya llega a un 14,3%. Os recuerdo que el campo de este estudio está hecho antes de las Navidades, es decir, ni siquiera recoge todavía el boom que viene después con las Navidades sobre ciertos dispositivos, entre ellos el ebook y el tablet. Veis ahí simplemente a nivel evolutivo, para que tengáis claro cómo han sido estas tendencias de penetración de los equipos de acceso, cómo cae el ordenador fijo sistemáticamente, cómo se frena el portátil, que había estado creciendo, la incidencia, la duplicación en penetración que tiene el tablet, el crecimiento, la explosión del móvil para acceder a Internet, y cómo ya prácticamente se extingue la PDA, quedan residuos, y la videoconsola sistemáticamente sigue todos los años adquiriendo un puntito y un puntito. Ya entre este colectivo es un 21% lo utiliza para acceder a Internet. Esto viene facilitado asimismo por los nuevos modelos que están saliendo de videoconsolas. Hablábamos del tiempo de uso. Aquí intentamos comparar lo que es el tiempo de uso total en Internet, es decir, a través del fijo, portátil, móvil, tal, con el tiempo que se le dedica cuando uno accede con el móvil, la línea naranja, o la del medio al menos, que ahí no sé el color que se ve, y la línea verde es el tiempo que uno consume cuando accede a través del tablet. Es muy bonita la gráfica, aunque os parezca un poco liada, pero si veis, simplemente seguir los colores, veis cómo el mayor uso del móvil es para menos tiempo. En definitiva, algo muy lógico, es un uso más puntual. Aún así, de media hora a una hora, hay un 23,2% de gente. Y el tablet no es para un uso tan puntual que uno quiera recibir o ver un correo o una dirección. Va engordando el tiempo, va engordando, y al final prácticamente su tramo de consumo está entre la media hora y las 2 horas. Esto lo veremos después cómo incide también en el tipo de consumo de medios que se hace cuando uno entra en un tablet. Lógicamente la barra grande de más de 4 horas corresponde al ordenador fijo, o digamos es un total donde el peso del fijo y el portátil es diferente. Bien. No. Otra de las cosas que nos ha llamado mucho la atención respecto al año pasado es que hay un crecimiento del acceso cotidiano desde el móvil. Es decir, en la medida que este dispositivo ha ido penetrando en el colectivo, la gente se ha ido habituando a él. Hay una contradicción, lo dejo caer, porque sí ha habido un cierto frenazo en el incremento de población internauta. Mucha gente dice, ¿cómo es posible que no haya crecido lo esperado habida cuenta de estos dispositivos que te permiten el acceso? Bien, la situación por un lado económica, pero por otro lado se explica porque lo que se está asistiendo es a un universo que va creciendo muy despacito, pero que sí es más intensivo en el uso de Internet. Dicho universo cada vez le dedica más tiempo a este uso. Esto viene muy potenciado también por el móvil y por el tablet. Entonces la frecuencia, ese acceso de varias veces al día, fijaros cómo en el móvil casi ronda el 60% y en el tablet es bastante relevante ya. Y la muestra, hemos puesto la base de aquellos que tienen tablet y pueden acceder, de aquellos que tienen móvil, es más o menos suficiente para hacerse una idea.
Otro de los grandes cambios que ha tenido que ver este año con estos nuevos dispositivos, el acceso que se hace desde la calle y medio de transporte. Ha habido un crecimiento, sobre todo es una cosa que destaca este año, del acceso desde los lugares públicos. El año pasado ni siquiera contemplábamos, hablábamos de un terminal público, pensando pues más o menos lo que, pues, un café, que vas, no. La explosión ha hecho que ahora mismo la gente en movilidad, yendo en un autobús, en transporte, por la calle, se conecta a Internet. Y en la última semana ha superado a un tercio de los internautas encuestados. Cambios que se producen también en la forma de acceder. Hasta ahora predominaba y sigue predominando, pero parece que empieza a arrojar una tendencia, y estoy convencido que esto va a crecer sensiblemente a lo largo de este año, y es que se accedía a través de páginas, las que uno quisiera. De hecho ya mucha gente accedía pues a través de una red social. Estaba en franca decadencia el acceso a través del portal del operador, que era una cosa un poco antediluviana, y lo que ahora mismo despunta es las aplicaciones. Uno accede directamente a Internet a través de algún tipo de aplicación. Esto es muy reciente, y lo notable no solamente que accede a través de las aplicaciones, sino con qué fuerza lo hace. La cotidianidad asciende a un tercio a su vez. Se descargaron ayer alguna aplicación un tercio de los encuestados. Y además hay una cosa que, aunque diga, vale, si las descargas gratuitas prácticamente son el 100% lógico, pero hasta la fecha, y si atendéis a otras ediciones del estudio que recogemos en la web, veréis que prácticamente ya decíamos, bueno, este es el país en el que casi todo es gratis, porque analizamos las actividades más importantes y veíamos cuántas eran gratis y cuántas de pago. Y la de pago, la más alta, era muy escasa y siempre tenía que ver con los juegos en red, cosas lógicas por otro lado. Bueno, con este tipo de aparición de aplicaciones para estos dispositivos, lo que se accede es que, francamente, crece el pago, al menos con algún tipo de aplicación, y afecta a un 17% de esta gente más heavy user. Y por último, una cosa que también indagábamos por primera vez en cuestión de estos dispositivos es la geolocalización. Se viene hablando básicamente en los 2 últimos años, pero sobre todo en el último, y conoceréis o habréis oído hablar de Foursquare. Y bueno, queríamos tantear a ver hasta qué punto se conocía. Nos hemos quedado un poco sorprendidos, la verdad que prácticamente más del 50% lo conoce y de alguna forma lo utiliza con uno u otro sentido, predominando sobre todo la búsqueda, la recepción de ofertas o establecimientos cercanos donde uno va pasando en ese momento. Entramos un poquito en ver cosas que tienen que ver, esto ya no es por declaración, bueno, hay cosas por declaración, pero características de hardware, y las detectamos muchas veces simplemente por el envío de la encuesta, ¿no? Un cambio importante que notamos este año, que sucede este año, que se venía percibiendo todos los años, crecimiento de la velocidad, pero este año es relevante, hasta el punto que incluso en los problemas de Internet se frena la insatisfacción que había sobre la velocidad y no pasa a ser un tercer problema ya. Como veis en este gráfico, crecen sensiblemente las conexiones de mayores de 9 megas, 36,8 hasta 20, más 11, es decir, prácticamente la mitad de la población empieza a tener. ¿Qué es suficiente o no? Es otro tema, porque sabéis que cuantos más contenidos, más streaming, tal, más necesidad tienes de megas, pero poco a poco la sensación de velocidad va mejorando. Navegadores, pues este es otro de los cambios tecnológicos que se produce a raíz también, básicamente, de la entrada de estos dispositivos. Primero, fijaros la tendencia decreciente brutal de Microsoft, del Explorer. Cómo ahora mismo el mercado se reparte entre este colectivo, siempre lo digo, el mercado se reparte entre el Mozilla, el Firefox con un 31,6, el Explorer con un 30,1 y el Google Chrome, que ya lo veníamos siguiendo, pero que este año crece más de 10 puntos y prácticamente se pone al mismo nivel. ¿Por qué este crecimiento del Google, así como del Safari? Pues en parte también por los dispositivos que están apareciendo. Eso, aunque esto es navegador, el Safari sabéis que tiene que ver con Apple, con los dispositivos Apple. Y el Google Chrome, que después veréis mencionado también por todas las nuevas aplicaciones que ha sacado Google, incluso el Google Plus, está pegando también, tiene que ver con el Android, que veremos después en los dispositivos móviles.
Bien, el propio sistema operativo que tiene el internauta, vemos, esto tiene que ver mucho con el mercado, excepto que de vez en cuando salta una alerta, como saltó ya el año pasado, y es que el Windows Vista fue un fracaso. El Windows Vista no duró nada y verdaderamente desapareció. Pues veis que llegó a un pico del 22,3, lógico, porque te lo meten, entonces, pero fue cayendo. Y es el Windows 7 el que está ahora creciendo. Y después aquí hay una cosa interesante, que es ese leve despunte del iOS, el sistema operativo de Apple, y el Android, el sistema operativo de otros móviles, smartphone tipo Samsung, y acuerdos con los que ha llegado Google. Entonces, si nos centramos ya simplemente en lo que es el sistema operativo del dispositivo móvil, vemos la relevancia de los dos grandes productores hoy en día de software para estos dispositivos, Android y iOS. Bien, también esto tiene que ver con los dispositivos. Fijaros que casi todo tiene que ver con la eclosión de dispositivos, porque cambian las pautas. Hasta ahora, bueno, iba creciendo un poquito los que tenían como correo electrónico tipo el Outlook, es decir, un programa ad hoc de correo electrónico, pero en la medida que ha habido este desembarco de Google Mail, hace que crezca aquellos que acceden a través de un correo web, y por eso les punta hasta el 80% en la forma de manejar correo electrónico a través de la web. Viene motivado por el crecimiento del Google Mail de Gmail. Mensajería instantánea, otra gran novedad. Aquí las cosas no es que hayan cambiado mucho, simplemente que se frena lógicamente Windows Live, ya venía frenándose, pero aquí lo importante es ver el WhatsApp. Es el primer año que aparece y llega al 40%. Además, en cascada se ve también crecimientos relevantes, y tiene que ver también con los dispositivos de Skype, Google Pay. La telefonía IP, que aunque la preguntamos todos los años, estaba era como algo que iba muy leve, pues mantiene el crecimiento, y este año sí percibimos que al hilo también de los dispositivos móviles. No sabemos por qué, porque aquí estamos hablando, si las hace, qué es lo que predomina, son aquellos que llaman exclusivamente por IP a un ordenador, pues ya prácticamente es una cuarta parte de este colectivo. Es decir, atención que esto irá creciendo, seguro. Bien, entramos ya en hemos visto casi todo, tenía que ver un poco con características técnicas, cómo eso lleva a usos, a más frecuencia de uso, a usos en otros sitios. Vamos a entrar un poquito ahora en qué hace el internauta. El internauta cuando entra, básicamente accede a la World Wide, a la web, al email, y después lo que es curioso, veníamos percibiendo el descenso sistemático de dos cosas, y una de ellas estamos a la espera de que pueda pasar. La transferencia de ficheros FTP es lógica, es muy profesional, han aparecido otras cosas también, pero el intercambio de archivos, se vuelve a hablar, lo habréis visto en los medios, de la posibilidad del repunte. De hecho, algunos usuarios lo dicen, a raíz un poco de toda la problemática del control de las webs de transferencia y de la detección de Keystone. ¿Cómo se llama? El Dotkin o Kingdot o Kingdot. Eso. Vale. Entramos ahora ya en, bien, cómo se ven afectados los medios cuando se tiene internet y qué ocurre ahí. Entonces esto básicamente es una conclusión muy general, pero se corresponde en casi todo con lo del año pasado, excepto una gran novedad. Normalmente es un habitual consumidor de prensa y sobre todo en formato electrónico. En temas de radio, bueno, es un importante, relevante consumidor. En el día de ayer puede estar en torno a lo que hemos recordado, un 20%, más o menos. Es muy notable que crece el visionado de televisión por internet, y al final se mantiene, no es que haya crecido, se mantiene para casi el 70% de la gente actualmente considera, de este colectivo, considera internet su principal fuente de información. ¿Dónde está la novedad?
hemos percibido que se frenaba radicalmente la escucha de radio a la carta. Indagando, claro, hemos caído en lo de Spotify. A partir del 20 de mayo, creo recordar, o del 1 de mayo, pues cambiaron sus servicios, hacían unas cuotas o te daban permiso de descargas gratis hasta un volumen y después ya tenías que hacer una suscripción de pago. Lógicamente eso ha provocado un freno. Entendemos que viene motivado por ahí. Bien, entremos un poquito en la prensa. Sigue creciendo, fijaos ya lo que es la lectura cotidiana de la prensa, la diferencia que hay entre la electrónica y el papel. La electrónica llega al 73, el papel, que sigue en descenso, queda en un 42. ¿Cómo acceden? Lo acababa de comentar. La forma de acceso normalmente predomina todavía un 50% y está en descenso los que cogen ambas ediciones, y lo que está creciendo sistemáticamente es la edición electrónica. A costa también de los que dicen solo la edición impresa. Hay internautas que solamente leen el periódico, pero se va reduciendo, este año ya quedan un 9%. Esto no lo teníamos muy en cuenta, pero ahora empieza a tener mucha relevancia. ¿Cómo accedo yo a estos contenidos, a esta prensa? Y luego veremos a otros a partir de estos dispositivos. El teléfono móvil se sitúa en un 35% casi, más de un tercio de la muestra, dice que lo lea a través de él. Y lo que estamos convencidos, fijaos, que antes hablábamos de un 14% de penetración del tag en este colectivo y un 13% lo utiliza para esto. Lógico, crecerá en la medida que crezca la penetración de los tablets. Para las revistas no tiene nada que ver con la prensa. El proceso es mucho más lento, la transición está siendo mucho más lenta. Sí es verdad que el acceso cotidiano a este tipo de medios prácticamente es igual, es decir, los que más consultan revistas prácticamente lo hacen con la misma intensidad a nivel de revista electrónica que de revista en papel, pero veréis que según vamos descendiendo y pensar en revistas semanales, mensuales, las tiradas propias de la revista, pues mucha gente ahí ya lo que todavía predomina entre ellos, aun cuando tengan la posibilidad de verlo por internet, es verlo en papel. Dispositivos. Es parecido a lo que ocurre con la prensa, pero la diferencia aquí, el tablet es prácticamente lo mismo y es lógico, pero en cambio para el teléfono móvil no parece que sea el dispositivo para la revista. En todo caso tendrá un carácter más puntual. La radio hay una cierta estabilidad, crece, pero fijaos que nos movemos entre un 23 y un 25% los que hacen una escucha cotidiana de radio por internet. No hay una gran modificación. Es un colectivo, parece ser bastante estable y bastante fiel. Lo que sí se percibe es el crecimiento de la escucha de radio a través del móvil. Ojo, no a través de internet, simplemente gente que va con el móvil escuchando la radio, cada vez más. Y lo que antes comentaba, ¿qué ha pasado con Radio a la Carta? Ahí veis que la frecuencia de acceso ha caído sensiblemente y nos tememos que tiene que ver con el pago y las suscripciones. Y en la televisión, pues la televisión es algo que veíamos que el visionado por internet era leve, pero sigue siendo creciente, y os fijáis que en cualquiera de los cortes de frecuencia, porque preguntemos ayer o anteayer, en los últimos 7 o en los últimos 30 días, el crecimiento es muy sensible, si sumamos todos esos pequeños crecimientos. Ahora, ¿por dónde? Perdonad, el último visionado. Aquí es donde lógicamente hay una gran diferencia respecto a los otros medios. La prensa, la cotidianidad era grande, las revistas bajaba, la radio baja y la televisión es todavía muy pequeña. Solamente, aquí hay que verlo de otra forma. Pensad que en la última semana ha subido ya hasta el 8% el acceso del visionado de televisión en el móvil. Yo entiendo que esto se va a frenar en la misma medida que va a crecer el visionado en el tablet. En el tablet, fijaos que siendo el primer año, tenemos prácticamente similares datos de penetración en la última semana. Prácticamente lo mismo, un 8%, siendo el primer año. Es decir, el móvil es más para una visión puntual de algún contenido televisivo. Parece ser. Esto más o menos se mantiene un poquito por el estilo, y simplemente aquí lo interesante es que hay un colectivo en torno al 20% que estos son seguidores del visionado de películas y series online,
que no las descargan y que lo hacen conectando el ordenador al televisor. Es la línea esta de aquí. Y lo que os comenté, Internet como fuente de actualidad, cerca del 70%, parece que no va a crecer mucho de momento. Yo entiendo que sí, en la misma medida que vaya penetrando cada vez más los dispositivos móviles, sobre todo el cable. Bien, los problemas siempre preguntamos estos problemas y veis ahí cómo descienden tres. La velocidad, esa percepción que antes comentábamos, lógico, crece, mejora, pues desciende como problema. Luego hay una sensación que tiene que ver con la relajación que luego se produce en la instalación de programas antivirus, de parches, de filtros anti-spam, pero hay como una sensación en la gente de cierta relajación hacia los temas de seguridad. Estoy resumiendo cosas para no alargarme, que no vamos a ver ya, pero que las tenéis después. Resumo esto porque luego, viendo los dispositivos móviles, el otro día dije, no, me han dicho que si me compro un iPad, pues no tengo antivirus, no hace falta. Esto no solamente pasa con los tablets, que está pasando, y también con los móviles, es la menor percepción. Primero, el acceso es mucho más indiscriminado, quiero decir, en cuestión de preparación o de experiencia usuaria, y segundo, el tipo de virus no tiene nada que ver con los que se hacían hace unos años. Es decir, tu percepción puede ser, a ti no te provoca un daño, con lo cual no tienes percepción de haber sido atacado por un virus. Simplemente lo digo porque vemos que poco a poco está pasando esto y no crecen los sistemas de protección antiviral. Ahí lo veis, el descenso de la actualización en la semana. Aunque dicen que están afectados ahí, el programa es procedente de Internet en el último año, dicen un 58, después cuando les preguntas si hacen algo contra ello, no crece para nada la instalación. Y vamos a terminar con un tema de percepciones. Todos los años nos gusta estar pegados un poquito a la actualidad y pulsar qué piensan estos internautas sobre cuestiones controvertidas en la sociedad acerca de Internet. Esta la venimos preguntando, que es la opinión sobre el canon por copia privada. Sigue siendo robustísima la postura en contra, de forma que si sumamos desfavorables y favorables, prácticamente el 75% de los encuestados están en contra del canon por copia privada. ¿Cuál es el modelo para acceder? Preguntamos, que nos dé a elegir cuál prefieren de esos cuatro: un acceso gratuito intercalando publicidad, un acceso gratuito pero sin publicidad, puesto que ya existe un canon, es una de las cosas que nos comentaban, un acceso gratuito sin publicidad y además eliminando el canon, y un acceso de pago a precio razonable. La noticia está aquí, en este último. Esto ha crecido, venía creciendo, pero nos ha llamado la atención sobre todo este año porque es muy relevante esos 5 puntos de crecimiento en gente que opina, no es lo predominante, pero que ya una cuarta parte dice, bueno, un acceso de pago a precios razonables. Me imagino que el habituarse también a las descargas de aplicaciones, que muchas de ellas se dan de pago, aunque sean pagos mínimos. Me imagino que también otro tipo de descargas que tiene que ver con los libros electrónicos, entre las actividades que se realizan por Internet, que han crecido y son de pago. Todo eso posiblemente vaya confiriendo, aparte, por supuesto, de lo que se vaya diciendo. Bien, preguntábamos unas frases. ¿Capacidad que tiene de movilizar a la gente? Pues prácticamente entre el 80%, más del 80% piensa que sí, que tiene mucha capacidad. Veréis, hay unos valores que dicen media valoración 4.11, 4.39. Aquí se valora de 1 a 5, cuanto más cerca a 5, más de acuerdo se está. Y que pase de 4.11 a 4.39 es que se ha fortalecido todavía del año pasado a esa impresión. Aquí sin duda tiene que ver también todo lo que ha supuesto la revolución en los países árabes con el tema de Internet. Ha estado muy patente y ha salido en medios la capacidad de movilización a partir de Internet. Por eso el crecimiento tan relevante. ¿Me preocupa la privacidad? Sí. No hay tanto acuerdo como antes, pero efectivamente el 75% casi se muestra preocupado por la privacidad en las redes sociales, y también crece esta preocupación, y de hecho también crecen los medios, y lo veremos con el tema que está surgiendo de la legislación sobre las cookies. Las infraestructuras, esta es una de las opiniones más diversas, pero también es cierto que veis que el 3, ni de acuerdo ni desacuerdo,
es casi un 30% porque hay menos opinión, y es lógico, es una pregunta un poquito técnica. Las infraestructuras de Internet no están preparadas para los usos y necesidades actuales. Bueno, hay una cierta diversidad, aunque predomina casi más del 50%, piensa que está de acuerdo. Esta es la que más diversidad hay. Aquí sí que hay verdaderamente, si las tarifas planas son justas o no, genera disensión. Independientemente que haya un 25% más o menos que ni está de acuerdo ni está en desacuerdo con este juicio de si son o no justas en función de que no distinguen entre los que consumen poco y los que consumen mucho, pues veis que la media se posiciona cerca del 3, que está muy dividida la población. Y por último, respecto al posicionamiento del individuo frente a esto que se está hablando, que efectivamente hay un 20% de la gente que tampoco tiene opinión, lógicamente es algo muy técnico, hay mucha gente que no sabe lo que es una cookie siquiera, pero se viene hablando en los últimos meses, y esto tiene consecuencias verdaderamente mucho más importantes a muchos niveles y en muchos sectores, de hacer una legislación que mitigue el uso de cookies. Y entonces, bueno, lo que nos damos cuenta es que sí, que un 60% sí está a favor de establecer esa regulación, y bueno, lo seguiremos mirando en la medida que veamos a ver qué pasa con esta legislación sobre cookies. Hay muchas más cosas en cuanto a espacio de relaciones, las redes sociales, se mantienen esas, y aquí lo importante, Twitter, el crecimiento de Twitter. Twitter supera a Twenty, lógicamente el perfil es muy distinto, en la medida que contribuya más gente más madura a este estudio. Twenty se verá un poquito desplazado porque suele tener un perfil, si no lo cambian, más juvenil. El crecimiento de LinkedIn está un poco más motivado, es menos representativo, por decirlo de alguna forma, por los webs que colaboran con nosotros. Que en la medida que son medios, es más fácil que exista LinkedIn entre los colaboradores. La frecuencia de acceso, cotidianidad, ya casi el 70% hace una red social todos los días. Las actividades más importantes, aquí simplemente os quiero llamar la atención sobre dos nuevas y que tienen valores, como os he dicho. Una no la había mencionado, también estaréis al tanto, son estas adquisiciones de cupones de descuento que están ahora surgiendo, Groupon, por ejemplo, y otros agentes que se dedican a esto. Pero sí me interesa la del 17% de la descarga de libros electrónicos, primer año que se computa, importante, y antes de las Navidades. Sobre el pago, esta que nunca la presentábamos, este año sí merece la pena, precisamente por ese 16,5 que supone las descargas de libros, y ese crecimiento de la música online, que seguro que tiene que ver, sin descarga, por suscripciones, por las nuevas formas que están surgiendo. Bueno, hay mucha más información, actividades, si cambian o no cuando yo entro por el móvil o por el tablet. Algo cambia. Por ejemplo, las consultas, transacciones bancarias, aparece muy mencionada en aquellos que entran desde el tablet. Mientras que la mensajería instantánea aparece mucho más mencionada, 20 puntos más, entre la gente que accede por el móvil. Parece bastante consistente y bastante más. Por más que las actividades son básicamente las mismas, navegar por la web, correo electrónico, las habituales. Y yo creo que lo dejo aquí por si queréis hacer alguna pregunta y que sepáis que hay más cosas. En relación al uso del tablet y el teléfono y el móvil, ¿la habéis indagado sobre si la manera es a través de wifi o a través de las tarifas de datos? Porque sí parece más adecuado y que no refleja eso, que la tablet se utiliza. Hemos indagado, básicamente mantenemos la pregunta de si con el operador contratado, pero a nivel, me parece, hogar, a nivel hogar, no a nivel dispositivo móvil. Es decir, no hacemos esa pregunta relativa a si el acceso es wifi o no wifi. Lo teníamos, pero nos llama mucho la atención, es wifi. Casi ese 20 y tantos % que accede en itinerancia, en medios de transporte y por la calle. Pero, mira, apuntamos y lo tendremos en cuenta. Aquí simplemente apuntar un tema. Evidentemente este es un estudio y sobre todo si algunos os habéis molestado en entrar y rellenar, así que José María sí.
es un estudio intenso, largo, y a veces es lo de meto preguntas, saco preguntas. No, el wifi lo preguntaba. No quiero yo transmitir lo de que... No, que puede ser interesante. Pero es que, por ejemplo, en la utilización mayor para las transacciones bancarias, sí parece indicar que puede haber un consumo mayor desde el hogar, por ejemplo, desde la tableta, y eso sí es lógico que vaya vía wifi. Sí, bueno, de hecho, esa pista nos la da sobre todo el tiempo de consumo. El tiempo promedio que utilizan un móvil o un tablet es distinto, es radicalmente, o sea, el tiempo más breve se echa en el móvil y el tablet tiene otro uso. Un uso, sí, ligado más a lo que uno puede pensar. Por ejemplo, las revistas impactan mejor con el tablet, más de hogar. Pero bueno, lo que sí hacíamos era vigilar el wifi, que había venido creciendo sobre todo por el portátil. Entonces, el wifi en general se controlaba a nivel general. Hay una pregunta en el fondo. Habéis puesto, bueno, en el estudio pone que define por quinto año consecutivo el uso de las redes P2P. Sí. Supongo que esto iría asociado al consumo en streaming y descarga. Iba asociado, efectivamente. La pregunta que viene es, desde el cierre de Megabloa hubo un pico de incremento del P2P del 15% que parece haberse estabilizado los últimos 30 días en un 5% del total de ancho de banda en Europa. ¿Creéis que esta tendencia se...? Yo lo he dejado caer que precisamente en los medios salió esta información y la impresión es que en tanto en cuanto no haya un cambio legislativo importante a algún nivel, no sé cuál, ¿no?, se va a dar eso, va a crecer el P2P. Yo pienso que sí, independientemente que eso también ha facilitado que crezca otro tipo de cosas, de streaming, bajo suscripción y tal, ha abierto otro mercado. Pero se va a mover, estoy convencido que sí. Yo tengo otra pregunta. Sí. De cara al próximo estudio, ¿van a incluir alguna otra red social como Pinterest? Redes sociales hay muchas. Sí. Pinterest acaba de salir, la tendremos en cuenta, porque precisamente aparte de este estudio lo hemos estado valorando para tenerla en cuenta en un estudio que llamamos AMC Marcas. Y es que es de muy reciente y está pegando muy fuerte, somos conscientes. Aquí, a mí me ha llegado la noticia justo después de que estaba ya hecho esto, me ha llegado pues por Navidades y aquí arrancamos en octubre. No sé si cuándo habrá surgido Pinterest, pero por ahí ha debido surgir. Nos ha pillado, la tendremos en cuenta, sí. De las redes sociales, de hecho, lo más destacable, veréis y comparáis, y en el libro vienen todas las menciones, en general se provoca una explosión de tantas redes que las pequeñas descienden. Quien canibaliza esto ha sido Facebook, por supuesto, que se consolida y tal, y Twitter. Y entonces hay Flickr, que es una red ya muy veterana, pues este año tiene un ligero descenso y está pasando con otras. Pero más que nada porque aparecen nuevas. Sí. A ver, yo quería saber, se ve un incremento en el uso de redes sociales, pero también se ve un incremento en la preocupación por la privacidad, eso de lo que tanto se está hablando. Pero es correlativo, es decir, ¿está creciendo a la vez que crecen las redes sociales esa preocupación o la gente está dejándose llevar por este fenómeno sin preocuparse? La pregunta es interesante, no te podría decir efectivamente si hay... Yo pienso que no hay tal correlación, más que nada porque cuando se hacen preguntas de percepción, digamos que lo que se pone en juego son otras cosas. Es decir, se ponen en juego otros valores, se ponen en juego cosas, opiniones con tus colegas, incluso a veces en una red. Entonces, el tema de la privacidad es algo que aparece en los medios, que de vez en cuando tiene una repercusión grande cuando detrás de eso hay un suceso, que es lo que suele salir más habitualmente en los medios, en los telediarios, por decirlo de alguna forma, y eso provoca una época... lo que quiero decir con esto es que siempre vamos a tener una preocupación por la privacidad, independientemente que después dices, pero haces algo por protegerte. Es lo que quiero decir, no deja de ser un valor independiente después de la actitud tuya, de lo que haces. No lo hemos comentado, todos los años preguntamos el control parental de entrada de los hijos menores de edad a ciertas actividades. No tiene ninguna variación año a año. Año a año se pregunta lógicamente para aquellos que tienen hijos. No muestra una especial
un especial crecimiento para nada, estable y no especialmente fuerte tampoco. Es decir, hay camino de recorrido. Son más opiniones que posible negar, pues sí, claro que me preocupa, no quiero. Y luego los sucesos. Este estudio es menos sensible a eso, pero hay que tener mucho cuidado con esas cosas si se hace un estudio muy puntual, porque puedes localizar un fenómeno de esos. Te sale un valor atípico y es porque has salido algo muy impactante. ¿Qué tipo de contenidos, no sé si lo habéis preguntado o si tenéis alguna pista al respecto, pero qué tipo de contenidos? Porque nos sorprende mucho que los telediarios estén ganando a los programas de contenido habituales, a los Gran Hermano, a Tú sí que vales. Ahora, televisión, el Telediario 2 y el Telediario 1 y Telecinco 21 horas y algunas veces Antena 3 Noticias 2 están en el top. Si no falla, 2 de ellos o 3 de ellos están casi en el top 10. Sí. Eso no se nota a la hora de decir, usted que está consultando a través de televisión o no, bajando. Cuidado. Simplemente por incidencia yo creo que todavía, a lo mejor el año que viene ya es momento. El acceso de visionado de televisión hoy en día es muy bajo, de televisión propiamente hablando, como para decir, oye, qué contenidos, descender a contenidos. Entonces nos interesa más ahí el móvil o el tablet, porque verdaderamente eso sí que acceden a internet a muchos contenidos, incluso algún contenido televisivo. De todas formas, aprovecho, lo que planteas tiene que ver, todo tiene que ver también con internet, porque al final un sujeto es sujeto multitask, es sujeto multitarea y deja de hacer una cosa. Aquí se les pregunta sistemáticamente la primera actividad que dejan de hacer esta gente, la más mencionada, más del 60% de menciones, es ver televisión. Cuando realmente uno está haciendo, a lo mejor lo está haciendo a la vez. Lo que dejarás es de verla de una forma especial. Eso nos pasa a todos, si haces varias cosas a la vez. Pero lo que tú dices, y aprovecho esto por mis antecedentes televisivos, tiene que ver simplemente con la fragmentación de cadenas. Cuantas más cadenas tengas, la oferta puede ser más diversa para un tipo de perfiles y menos diversa para otro. De forma que frente a un público más fiel e informativos, tienes un público que es mayor, pero que se te desagrega en multitud de ofertas. Por eso sí están libres. Es muy difícil encontrar hoy un programa que no sea un partido de fútbol, básicamente que no sea un evento importantísimo que supere a un telediario. En este tiempo, en prime time y en sobremesa cuando llega el verano. Es por la fragmentación. Antes era mucho más fácil. Una serie ganaba. Ahora, como tienes series en muchas series o películas o mucha oferta, ese público que estaría concentrado está desagregado en multitud de cadenas. Pero no tanto con esto. Esto afecta a todo, por supuesto, si eres multitask y estás haciendo cosas por varios dispositivos. He entendido que el uso de televisión con el tablet crece o decrece. No. El tablet, lo importante es que en el primer año nos dice que un 8% en la última semana ha hecho algún visionado de televisión. Aquí crece. Crece, parte de cero. De alguna forma nos llama la atención porque, a diferencia del móvil, que lo veníamos vigilando, ha llegado al 8% este año. Es decir, el camino, los cambios que se van a producir, estoy convencido, el año que viene van a ser patentes, sobre todo por ese tipo de nuevo formato tablet. Aunque haya después más información de lo que nos dais en el CD, en relación al comercio electrónico, y que dijiste que la parte del modelo económico estaba muy estable. Es muy estable. Bueno, más que el modelo económico, me refería un poco al modelo internet respecto a si uno es de pago o no pago, por un lado. Y luego están lo que son las actividades económicas, de relaciones económicas, compra de productos, transacciones bancarias. Totalmente estable e incluso se percibe una ligera caída. No es representativo de nada, no es un estudio aleatorio, no se puede decir nada. Pero tampoco me extraña que se haya provocado un pequeño freno. Lo único notable en compras, que prácticamente todas han frenado, no tienen el único crecimiento relevante, ya lo dijimos el año pasado y se vuelve a producir, es en la adquisición de ropa y complementos. Que si veis las páginas web tienes. Pero no ha crecido. Por aquí no. Sí crece una cosa, la familiaridad con el comercio, es decir, aquellos que te dicen no, descienden.
pero no revierten un valor que lo tengo aquí. Al De final. hecho, ropa y complementos es ya el 8%. Sí, del y es el que ha crecido. Es el que más ha crecido. El número 1 sigue siendo billetes, avión, tren, etc. Estos, ahí está, que fíjate, desciende el alojamiento, la electrónica se mantiene, el ocio, bueno, digamos que más o menos se mantiene, y lo que verdaderamente crece es la ropa y complementos. La otra particularidad que tenía el análisis de Internet como espacio económico venía dado porque lo que va adquiriendo cada vez más relevancia es el pago a través de las plataformas de pago, PayPal, este tipo, a costa de la tarjeta de crédito que se mantiene ahí y de esos sistemas que siguen quedando y que cada vez irán descendiendo la transferencia y junta de reembolso. Pero no ha habido igual que otros años sí, percibimos cosas, no. Pero la crisis es la causa de que prácticamente hasta la tarjeta de crédito se use menos, los Pues viajes, seguro, los seguro. libros, Yo se compra creo menos que- porque hay menos dinero, ¿no? ¿No? Yo creo que seguro. Bueno, la crisis afecta detrás de las condiciones, las características sociodemográficas de estos encuestados, lo tenéis en el libro, cambian, siendo más urbanos, más estudiantes, más universitarios, todo eso, cambia. Más paro y menos trabajadores por cuenta ajena. Ok. Si no tenéis más preguntas, yo lo que me gustaría, por cerrar y por hacer, digamos, un tributo público a un representante de esos 34.000 que han colaborado con nosotros, me gustaría a José María Muñoz, que nos acompaña desde Valladolid, pues hacerle los que estamos aquí en la mesa entrega de... Y Para que vea que es verdad le animamos a que anime a todos sus amigos para que sigan participando. No viene ni caja ni nada, pero bueno. Un momentito, que es que no... ¿Hay alguien de páginas amarillas aquí, perdón? No ha venido nada. Perdona un momentito, no veo nada. Compañero. Compañero. Estamos haciendo aquí publicidad de... ¿Me dejáis un segundo, por favor? Mirando aquí un momento. Este es el que no Cartón piedra. Este es el de cartón. Mirando aquí un segundito. ¿Repetís el nombre, por favor? Sí, ahora te lo digo. José, es José María. Sí. José María Un Muñoz. segundo. Una, sí. Aquí. Muy bien, José María. pues nada. Muñoz. Que lo disfrutes. Muchas gracias. Sí, gracias. Que navegues mucho. Muchas gracias a todos. La caja que vamos a la caja, el diseño, lo bueno que tiene Apple es el diseño de la caja. Todo. Muy bien. Pues si no tenéis nada más, muchas gracias y hasta el año que viene. La primera